Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda, porque afecta a todos. Y da igual si alquilas, compras, inviertes o simplemente quieres independizarte. El mercado inmobiliario está cambiando más rápido de lo que nos cuentan y la pregunta es si realmente estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo. Mientras escuchamos que no se construye, que no hay oferta, que todo está carísimo, lo cierto es que detrás de esos titulares hay dinámicas mucho más profundas. Pues licencias que no llegan, reformas eternas, márgenes invisibles y modelos de inversión que están evolucionando a una velocidad brutal. Por eso hoy he querido sentarme con alguien que está todos los días dentro del mercado, tocando operaciones, viendo números reales y encontrando oportunidades donde otros solo ven problemas. Voy a hablar con Fernando Gonzalo, que es CEO de Hausera, porque vamos a tener una conversación muy clara y directa y necesaria para entender qué está pasando exactamente con el mercado de la vivienda y sobre todo cómo es invertir con cabeza en un mercado que ya no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años. Soy Sergi Torrent, me dedico a la planificación financiera de las inversiones. Vamos a ello. Bueno, pues para tratar los temas que ya os anticipaba, he tenido la posibilidad de entrevistar a Fernando Gonzalo de Hausera, que se dedican específicamente al mercado inmobiliario y creo que puede traer una muy buena visión. Así que muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación. A ti, Sergio, un placer estar aquí en tu canal. Yo creo que, una de las cosas primeras que me gustaría tener es una visión clara del mercado inmobiliario de alguien que está dentro todos los días, ¿no? Y me gustaría empezar, pues, por el mercado local, ¿no? Porque en general los precios de la vivienda han ido subiendo y siguen subiendo, incluso a unos niveles en el que realmente acceder a ellos se hace casi prohibitivo, ¿no? Para particulares, tanto a nivel de compra como de alquiler. Incluso cuando piensas en compras de voy a comprar para ponerlo en alquiler, digamos, el alquiler que te exige para sacarle una rentabilidad de ese precio de compra queda fuera de mercado, ¿no? E incluso en algunas ciudades está topado, ¿no? Con lo cual empieza en algunas cosas a no ser ni siquiera interesante comprar para después alquilar porque no le puedes sacar la rentabilidad mínima que se puede exigir o que debes exigir a un tipo de inversión de este calibre, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que siguen subiendo los precios, ¿no? A pesar de que ya estamos aparentemente llegando a unos límites de compra, ¿no? De posibilidad de acceder a este mercado, ¿no? Sí, a ver, o sea, siendo muy simplista, al final es un tema de oferta y demanda, ¿vale? Que, bueno, es lo que siempre se habla. Oye, pues cada vez hay más personas que necesitan un hogar y cada vez se está construyendo menos. Al final, pues, como te decía, la manera de simplificarlo es eso, para tener datos. En 2008, por ejemplo, en plena época de crisis, de burbuja inmobiliaria, antes de que estallara la crisis, se estaba construyendo el doble de viviendas que hogares se estaban creando. Ahora eso se ha invertido y es justamente todo lo contrario. El año pasado, por cada vivienda que se creó, se creaban o nacían, por así decirlo, 2 necesidades de hogares nuevos. Entonces, al final, claro, al cambiarse completamente y darse la vuelta al calcetín, ¿qué ocurre? Pues que es muy difícil que el precio de la vivienda, ya no te digo que baje, o sea, incluso que se desacelere, que es lo que creemos que va a poder ocurrir en los próximos años, si no se mete un cambio en alguna de las dos variables. La variable al final de la demanda es difícil, porque es eso, viene mucha inmigración a España, al final necesitan vivienda, los jóvenes se quieren independizar, es normal, cada vez hay más viviendas unifamiliares. O sea, antes a lo mejor pues era más habitual que no te fueras de casa de tus padres hasta que te casabas. Ahora no, ahora la gente se quiere independizar para vivir solo, no están esperando a tener ya una pareja formal. Entonces, esa parte es incontrolable. Lo que se puede controlar es la parte de la oferta y ahora sabemos pues que no se está construyendo, se está construyendo muy poco, se están dando pocas licencias y hacer obra nueva no es cuestión de un año para otro. Para tener un parque inmobiliario nuevo y realmente con mucho volumen de viviendas, tienes que hacer las cosas hoy para a lo mejor tenerlo dentro de 10 años, lo cual no es una solución que a corto plazo se vaya a ver. Sí, porque después hay el discurso, digamos, fácil, ¿no? Que dicen, bueno, es que hay muchas viviendas vacías, ¿no? Y aquí el Pero no, problema supongo que están en el sitio que no tocan, ¿no? correcto, hay mucha vivienda vacía, pero no están en el centro de Madrid donde la gente quiere vivir, o en Barcelona o en Valencia. Están muchas en zonas donde precisamente las personas
ya tendrían capacidad de acceder a una vivienda, no te digo deshabitada, digamos de compra directa, pero claro, pues están ya alejados de las ciudades, están pues en la España deshabitada. Entonces, claro, es verdad que sí que hay ciertas viviendas que están sin habitar, incluso fuera de mercado, que es algo lo que nosotros en Hausera precisamente trabajamos ese nicho de inmueble, pero la solución no viene de las viviendas deshabitadas, pues habitarlas, ¿vale? O impedir, por ejemplo, que haya multipropiedad. Yo creo que tiene que venir por otro lado. Sí, sí. Bueno, aparte que todas estas viviendas que están deshabitadas, pues vienen de 2005, 2006, 2007. Claro, desde entonces hasta ahora ha llovido y bastante. Sí, sí, Imagino que bastante. rehabilitarlas, o sea, requiere realmente una reforma en muchos casos íntegra, ¿no? Porque al final estas viviendas han estado cerradas tantos años que no es tampoco ponerlas en marcha tampoco sencillo, ¿no? O sea, requiere de Y una muchas de ellas reinversión. además han sido vandalizadas, o sea que al final ya no es que digas, oye, pues ha cogido polvo, es que muchas de ellas al final pues, han sido ocupadas y o se han robado pues toda la parte de cables, los sanitarios, o sea que al final queda la estructura prácticamente en muchas de Sí. ellas. Exacto, exacto. Pero entonces, ¿cuáles dirías que son los factores por los que es tan difícil construir en España? O sea, ¿realmente hay una regulación que lo impide? ¿Es muy complicado? ¿O qué soluciones podrían darse para acelerar esto, ¿no? Porque al final, como decías, es una realidad y es difícil de cambiar. O sea, al final llega más gente, hay más necesidad de viviendas. Si no hay, pues siempre va a haber esa escasez, Exacto. ¿no? Entonces, O sea, hay una parte que es clave, que es todo lo que supone la regulación, los papeleos, la burocracia, que ya no es que sea lenta, que lo es que además genera mucha incertidumbre. Entonces, tú al final, pues oye, si sabes que una licencia te puede tardar X tiempo, pues puedes hacer tu business plan, pero claro, cuando sabes que hay una horquilla tan grande que me puede tardar un año o tres, dependiendo de si desarrollas suelo o es un tipo de licencia a lo mejor digamos, que no tienes que desarrollar un suelo, sino pues ya una licencia para hacer una obra mayor, a esa incertidumbre pues lógicamente a los promotores pues no les gusta porque al final son empresarios, son negocios que tienes que tener, pues al final, oye, pues una estructura de costes, unos tiempos, una planificación y eso no ayuda. Pero tampoco ayuda, por ejemplo, la subida de los materiales que ha habido. Al final, construir es caro y necesitas que se venda caro realmente, porque es que si no, no hay margen. Y si no hay margen, pues oye, los constructores o los promotores, pues no les va a compensar hacer vivienda. Luego también hay falta de mano de obra. ¿Vale? O sea, ya no es como en la España de hace 20 años que pues la gente elegía irse a la construcción y había muchas personas cualificadas. Ahora realmente es complicado encontrar ciertos perfiles. Y no meto, digamos, el factor de la liquidez, ¿vale? El tema de los bancos, porque el escenario que en su momento vimos, que provocó precisamente pues, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que era que cualquier persona iba a un banco y le daban el 100, el 120%, o sea, conseguir dinero para ser promotor era muy sencillo y eso provocó el problema. De ahí pasamos era imposible conseguir financiación de ningún tipo. Ahora estamos en un terreno más intermedio, ¿vale? O sea, ahora sabes cuáles son las reglas del juego, sabes lo que te pide un banco, ¿vale? Para que te hagan un préstamo. Entonces, bueno, es una limitación, está claro, pero limita sobre todo a aquellos a los que realmente no estaban capacitados para hacer una promoción, pero como, oye, tú pedías y te daban, pues me pongo a promover, ¿vale? Entonces, yo creo que esa parte, aunque afecta en el sentido de que, bueno, no permite que se desarrolle tanto número de viviendas como antes, no lo veo como el principal factor, precisamente porque las reglas del juego ahora están claras. ujú. Sí, sí, o sea, si te ciñes a lo que realmente son los parámetros de riesgo de crédito, pues se te concede y puedes arrancar el proyecto, ¿no? Pero entiendo que al final es un proceso largo, ¿no? Y entiendo que sobre todo el acceso al suelo es lo más complicado, ¿no? Sobre todo el acceso al suelo en las zonas donde realmente hay esa demanda, ¿no? de vivienda. Claro, ese suelo finalista, o sea, ese desarrollar desde cero, que al final es donde se suelen hacer las grandes promociones y ya no son proyectos, como te decía, un año vista. Al final, Mm, esa es la parte en la cual, pues, oye, si quieres hacer grandes urbanizaciones, grandes desarrollos, pues los promotores necesitan tener pues, ciertas certezas de que van a poder tener acceso a ese capital, que van a poder tener pues, realmente esa seguridad jurídica, esos tiempos que manejan y luego, bueno, sabiendo que los materiales pues igualmente no tiene pinta de que vayan a bajar en los próximos años, con lo cual, pues ujú. tienes que de alguna manera compensarlo, porque si no, al final, si el mercado te va a pedir que vendas más barato, pero todo te sale más caro, pues va a ser muy complicado que les haga los números y que decidan lanzarse a ello.
Sí, sí, claro, porque después está la parte del comprador, ¿no? Que obviamente tiene que tener la capacidad para hacerlo, ¿no? Igual que para los promotores se limita más, ¿no? Los parámetros de riesgo, también ha sucedido con pues con el comprador final, ¿no? Con esa persona o esa familia que quiere comprar una vivienda. Al final así que es muy estricto el tema de que pues no superes con el total de tus deudas el 30% de tus ingresos regulares. También, pues ya no será aquello de, oye, compra la casa y te doy el 120 y de paso te compras el coche. Ya esas Claro, cosas ya no sirven, eso ya ¿no? no Ahora ocurre. ya hay una regla muy clara de, oye, es el 80% de o el precio de compra o el precio de compra o el precio que realmente vale al mercado, ¿no? O sea, que la tasación, ¿no? Por tanto, no puedes hacer ya esa, digamos, trampa, entre comillas, que se hizo en su momento y que tanto dinero no fluya, ¿no? De los bancos. O sea, que al final las reglas están claras en los dos sitios, pero también es verdad que al final reunir los importes actuales de los pisos, ¿no? Reunir ese 20%, ¿no? Que normalmente te exigen de entrada, ¿no? Del valor del piso, pues acaban siendo cantidades pues importantes, ¿no? Que requiere muchos años de esfuerzo para conseguirlas, ¿no? Y entonces, bueno, en un mercado en el que pues lo de que decíamos, ¿no? Los precios están altos por todos los factores que contabas y que la oferta está limitada. O sea, ¿dónde pueden estar esas oportunidades? ¿En qué mercados o en qué zonas pueden haber oportunidades realmente de inversión en temas de inmuebles? O sea, está claro que a nivel de zonas, pues hay que ser muy creativo, porque ya no es simplemente decir, oye, yo sé que en Madrid se vende todo. Sí, pero ¿a qué precio lo compras? Al final, Ujú. está claro que si accedes a un buen producto en una zona de alta demanda, pues oye, la oportunidad en sí va a ser buena. Pero claro, ya no es tan sencillo. De hecho, hemos visto ya no solo en ciudades como Madrid y Barcelona, pues, ciudades como Málaga, como Valencia, incluso como Murcia, donde nosotros, pues hace 3 años comenzamos nuestras operaciones en Hausera, se accedía a un producto muy bueno y ya no es tan sencillo. O sea, digamos que al final, bueno, los inversores van viendo cuáles son las zonas emergentes, ahora se está trabajando mucho también en el norte de España, muy beneficiado por el cambio climático. Al final, pues oye, hace, no sé, 10, 20 años te ibas al norte y prácticamente te llovía mucha parte del año y ahora hace mucho mejor tiempo. La gente ya se plantea pues irse a vivir allí, segundas residencias. Al final el mercado inmobiliario también va acompañado por eso. Pero yo creo que la clave al final no es solo que hagas una buena compra a un precio razonable en una zona que tenga realmente buena demanda, sino también que tu estrategia de inversión pues la tengas muy clara hacia qué perfil va. Porque si tú estás queriendo construir chalets en una zona donde realmente pues, no hay gente de poder adquisitivo y lo que están buscando son apartamentos de 50 metros cuadrados, por muy bueno que sea realmente tu tesis de inversión y tu producto, no está realmente correlacionando con lo que exige el mercado en ese momento en esa zona. Entonces, bueno, no todo vale y hay que ser muy meticuloso porque también hay una parte de inseguridad jurídica que en determinadas zonas, pues oye, si estás planteando, por ejemplo, un proyecto destinado a alquiler turístico, montar un Airbnb y demás, pues ojo, porque a lo mejor lo que a día de hoy te vale, dentro de unos años no, incluso a lo mejor pueden hacerlo con carácter retroactivo. Y te has montado un proyecto que inicialmente sobre el papel era muy bueno, pero que tenía cierta inseguridad y por tanto mayores riesgos. Hay que tenerlo todo eso Bueno, controlado porque sí, 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 sí. Bueno, sobre los riesgos, en Barcelona, por ejemplo, está ahí, ¿no? Con el tema del alquiler turístico. Que, si no recuerdo exacto, mal, y en la otras normativa zonas. es que en 2027 se retiran todas las licencias y punto. O sea que Sí, sí, has hecho una inversión millonaria, ¿no? Casi se puede decir en Barcelona, porque igual que en las otras capitales, pues está el precio disparado y resulta que de golpe no puedes explotarlo en la línea que querías, ¿no? Y de rebote tienes la regulación de que los precios están topados en zonas, ¿no? Y normalmente los pisos turísticos están ya en esas zonas porque precisamente es donde podía sacarle un mayor rendimiento. O sea que el efecto, a pesar de haber obtenido esa licencia, pues te sí. quedas fuera de mercado y punto, ¿no? Y ya está, ¿no? Y en general, pues supongo que es un modelo que, al menos por el discurso que va sonando, pues se irá extendiendo, ¿no? Entonces aquí hay que tener un cierto, vamos, margen, ¿no? Para poder tolerar esos momentos, ¿no? Porque en general, cuando miras en el mercado inmobiliario, bueno, está claro que en general ya se dice que chollos ya no hay, ¿no? O sea que realmente hay que rascar mucho para encontrar uno. Pero ¿qué hace realmente atractiva, ¿no? una inversión inmobiliaria, ¿no? O sea, ¿qué define una buena oportunidad? Bueno, al final
necesitas darle rentabilidad y esa rentabilidad pues tiene que venir de los dos lados, de que compres bien y de que puedas vender con los parámetros que necesitas, porque a lo mejor tu proyecto realmente es muy bueno porque puede dar mucho margen, pero no con los tiempos que tienes. En nuestro caso somos una plataforma de inversión inmobiliaria en las que planteamos unos proyectos con una rentabilidad y una duración. Entonces no me vale que yo le diga a mis inversores, puedes obtener un 12%, pero claro, ¿en cuánto tiempo? No es lo mismo en un año que en 3. Nosotros tenemos que decir un 12%, por ejemplo, en un año. ¿Vale? Hay que cumplir con las dos variables. Entonces, no es solo que el activo sea bueno y que tenga buenas perspectivas de venta, es que tienes que cumplirlas en ese periodo. Entonces, al final, bueno, que un proyecto sea bueno, pues va a depender de esa venta, pero también de la ejecución y del track record que tengas tú, la capacidad de llevarlo a ese terreno. Porque que se pueda vender en tiempo o no también depende en parte de ti. Pues, oye, si se te retrasa la obra, si has sido demasiado optimista, pues no sé, con la parte de las licencias, etcétera, te va a penalizar. El proyecto era bueno, pero tú has hecho que lo has convertido en un proyecto malo por tu propia ejecución o por tu exceso de optimismo. Que eso es malísimo en temas de inversión, ¿vale? Hay que quitar todo ese componente. Yo siempre digo que es mucho mejor ser pesimista, ¿vale? Incluso mejor que ser realista. Si eres pesimista y algo falla, pues te vas a quedar en el escenario intermedio, que es el del realista. Pero claro, tal y como están las cosas, como digas, esto seguro que se revaloriza en este tiempo, le estás metiendo un componente extra de deseo, que no es realidad, es un deseo, que a nivel de inversiones, sobre todo inmobiliarias, te va a matar el proyecto. Porque las obras siempre se retrasan, las licencias siempre se retrasan y no se vende todo tan rápido como te gustaría. Entonces, ponte en un escenario negativo y te irá bien. Bueno, esa es la base también en el despacho, ¿eh? Que hacemos planificaciones, como sabes, y entonces siempre partimos del peor escenario, ¿no? Que muchos clientes dicen, hombre, es que esto no va a pasar. Digo, ya, pero si lo planteamos que esto puede pasar y no sucede, solo puede ir a mejor. O sea, mejor siempre, en planificaciones, siempre mejor ponerse en el peor escenario, porque si el peor escenario te salen los números, entonces ya no hay que preocuparse de nada, ¿no? En cambio, si le pones un toque optimista, pues siempre tienes el riesgo de que surja alguna de esas cosas imposibles, que no es imposible que pasen, ¿no? Y que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en los últimos años han pasado muchas cosas que eran imposible que pasaran, ¿no? O Pero sea, un COVID. literalmente, o sea, cosas que dices, esto Estás hablando de jamás un COVID. pasará, ¡pam! Hay Una muchísimas detrás de cosas otra. que vistos en perspectiva dices, joder, esta ley jamás me imaginé que la iban a sacar o no sé, pues eso. Ya no solo elementos extraños, impredecibles como puede ser un COVID, no sé, la guerra de Ucrania, o sea, pero es que son cosas que pasan. Será uno, Sí, será sí. otra, pero no vivimos en un escenario de estabilidad política mundial ni económica que digas, seguro que no hay ningún imprevisto en los próximos años. Pues ponte en ese escenario en el que algo va a ocurrir, no sabes por dónde te va a venir, pero entonces, bueno, cuanto más protegido estés, pues menos te impactará. Exacto, exacto. Vale, porque en general, bueno, viendo un poco la dinámica, ¿no? de cómo ha funcionado Hauser hasta ahora, en general os centráis mucho en buscar oportunidades para después reformar, ¿no? O sea, ¿por qué preferís ir más a temas digamos, reformar? Porque el tema de construir es algo que es mejor evitar en estos momentos, ¿o cuál es vuestra idea? Bueno, en nuestro caso, o sea, es principalmente por el tiempo. Mira, nosotros el producto que trabajamos es un producto que está fuera de mercado. Es decir, no desarrollamos suelo, sino que cogemos algo que en su día pues, fue algo, es decir, un hotel que quebró, no sé, locales comerciales que tuvieron un negocio y que dejaron de tener actividad, o bien que estuvo a punto de ser algo. A lo mejor un desarrollo inmobiliario que le pilló la crisis y, oye, pues se quedó al 80%. Es decir, nosotros cogemos algo que ya tiene una estructura y lo que hacemos es que lo rehacemos íntegramente por dentro para ofrecer al final al comprador un producto nuevo, pero claro, estamos hablando de unos procesos muy cortos. No son proyectos que superen más de 2 años. O sea, normalmente están entre un año, año y medio. Entonces, claro, a una comunidad de inversores como la nuestra, pues le apetecen proyectos cortos porque quieren recuperar su inversión y obtener los beneficios a corto plazo. No es lo mismo que si tú ya inviertes en un proyecto, a lo mejor de equity, donde digas, vamos a desarrollar una urbanización, desarrollar un suelo a 15 años, etcétera, que es otro tipo de proyecto. Pero el inversor de plataformas como las nuestras, de crowdlending, le gusta mucho más el proyecto a corto plazo que los proyectos a largo, donde además la rentabilidad anualizada no es muy diferente. Es decir, prefieren hacer pues, varios proyectos a 12 meses que no uno a 48, porque al final la rentabilidad que obtienes en uno y en otro, si las sumas, además de que puedes hacer
más o menos interés compuesto, aunque no sea interés compuesto puro, pero bueno, solo por la reinversión de las ganancias que tienes, prácticamente es un escenario muy parejo. Hacer varias oportunidades cortas que hacer una Mm, muy larga. Entonces, vale. ese es el principal motivo y luego volvemos a lo mismo. El tema de la inseguridad jurídica o la no certeza de cuándo van a estar los papeles. Nosotros al final, bueno, es mucho más sencillo obtener una licencia para nuestro tipo de producto que no si tuviéramos que desarrollar suelo. Y igualmente, nos mata un proyecto si yo considero que esta licencia puede tardar entre 1 y 3 años. Es que eso es letal para una plataforma de inversión inmobiliaria. Entonces, por eso Mm, nosotros al final jugamos con un tipo de operación donde tenemos muy controlado esa parte del riesgo, que es en sí el riesgo administrativo, la licencia, porque además en muchos proyectos ya puedes empezar a hacerlos con declaración responsable y luego ya es cuando en ese proceso se tramita la licencia, o sea que te permite lanzar proyectos más a corto plazo y más con un control mayor de los riesgos. ujú. Vale, bueno, hablas de corto plazo y estaba pensando, bueno, el corto plazo es la visión que tiene el inversor final, pero obviamente el previo a tenemos este proyecto, vamos a lanzarlo, tiene que ser también un proceso Claro, sí, sí. no cortito, ¿no? O sea, entre que buscáis el local, el inmueble, que se te tiene que hacer, evaluar los costes, esto tiene que ser un proceso largo, ¿no? O sea, más o menos Es, que os puede llevar una es preparación de largo, estas. sí, es un proceso largo porque al final descartas mucho, pero se activa en un periodo muy corto. Hay que decir, nosotros al final pues buscamos muchas operaciones, ¿vale? En diferentes zonas, diferentes tipos de activos, y al final, lógicamente, tienes que hacer un estudio por detrás, una tasación, un proyecto, o sea, de pues, nuestro equipo de real estate que decidan si aquí puedo hacer este tipo de viviendas, cuántas me saldrían, pero luego el hecho de que se pueda activar la compra de ese activo porque pues, oye, al final consigues poner las arras o tienes acceso prioritario a comprarlo, eso ya es lo que desencadena que al final la operación la lances o no. Es decir, nosotros no podemos tener un activo apalabrado a 3 años vista, porque al final el vendedor te dice, oye, pues en circunstancias normales quiere que se lo compres a corto plazo. La ventaja que tenemos nosotros es que al final las financiaciones son muy rápidas, Ujú. no estamos meses financiando un proyecto, de hecho es más bien días o bien horas incluso. Eso nos permite, claro, al final, tener procesos muy cortos de la compra del activo. Podemos poner unas arras y en menos de un mes ejecutarlas. Entonces, bueno, eso al vendedor al final también le da mucha tranquilidad, porque no le estás diciendo, pues oye, te pongo unas arras con un condicionado de que yo puedo estar X tiempo sin ejecutar la compra. Al final Ujú. necesitarás poner barreras más altas o que te pongan otras condiciones. Entonces, bueno, eso es algo también que acorta ese periodo final, pero lógicamente no el del prospecting inicial y todo el... Al final lo que decide es si un proyecto encaja o no, Ujú. porque también el crecimiento que hemos tenido en la plataforma ha hecho que proyectos que eran muy buenos dejaran de serlo para nosotros porque se nos quedaban pequeños, por ejemplo. Vale, O claro. bien, al contrario, oye, nos ha salido una oportunidad súper buena, pero no estamos suficientemente maduros porque podemos facturar, podemos financiar, fíjate, 1 millón de euros, pero me ha llegado un proyecto buenísimo, pero que necesito tres. Pues oye, Ujú. no tiene sentido. Entonces, al final hemos tenido que ir siempre adecuando la oferta y la demanda de nuestra propia comunidad para encontrar siempre el activo que mejor nos convenía a cada momento. ¿Vale? Y al final es uno de los grandes retos porque no vas al supermercado y dices, venga, pues voy a comprar este y este. Al final, poder que se dé todo, esa magia que siempre dices que buah, he encontrado el proyecto perfecto en el momento perfecto, pues no es muy habitual que se dé. Y es básicamente de lo que vivimos nosotros, de juntar esas dos realidades. Vale, vale. Porque, o sea, actuáis también, o sea, vuestro trabajo es promotor, o sea, escogéis Sí, el sí, inmueble y os exacto. encargáis de todo, de las reformas, bueno, de la gente que tiene que trabajar allí, de ir haciendo los Sí, pagos, o sea, realmente el trabajo es, digamos que el proyecto es vuestro, no es que vais a financiar a otro. correcto. O sea, hay diferentes tipos de modelos a nivel de inversión Ujú, inmobiliaria colectiva, ¿vale? Pues ujú, crowdfunding, crowdlending. Nosotros, o sea, lo que somos un promotor que levanta financiación para sus proyectos y se encarga de todo, de buscar el activo, de la parte administrativa, licencias, etcétera. Somos los que hacemos la promoción, ¿vale? No somos los constructores, es decir, nosotros ya nos apoyamos en constructoras, ¿vale? Para hacer, digamos, la parte puramente de ladrillo, pero luego hacemos también la comercialización, somos quienes lo vendemos, ¿vale? Entonces, vale. bueno, no somos una empresa que capta financiación para dársela a un promotor y hacemos de enlace entre la comunidad de inversores y el promotor, sino que directamente financiamos para nuestros propios proyectos. Vale, vale. O sea que al final lleváis toda la dirección técnica, ¿no? Correcto, Vale, exacto.
Perfecto, perfecto. A mí lo que me gustaría también entender es, porque como dices, no hay muchos tipos de plataforma de este tipo, ¿no? De inmuebles, pero desde el inversor individual, ¿no? Que decide, oye, quiero invertir este año 1.000, 10.000, 15.000, 50.000. eh, ¿Qué debe validar, ¿no? En una plataforma antes de decir, oye, pues esta está bien, o ya no solo a nivel de plataforma, sino también a nivel de proyecto? Porque obviamente lo primero que se anuncia siempre es la rentabilidad, ¿no? Pero que al final es el gancho, ¿no? Y siempre es una cosa que hay que tener, o sea, que sí, obviamente tienes que buscar una buena rentabilidad, pero que tiene que ser sólido lo que hay detrás, ¿no? Porque a veces pones números muy elevados y después, pues, como decías, pueden salir cosas que minven, ¿no? Esa rentabilidad. Entonces, ¿qué debería chequear a alguien antes de decidir, oye, pues este proyecto me parece sólido, voy a poner aquí mis ahorros, ¿no? Pues yo te diría que en vez de empezar por el proyecto, empiece por quién realiza ese proyecto. Porque a lo mejor puede ser un proyecto muy bueno, pero quien lo tiene que ejecutar, pues no tiene track record, o a lo mejor su track record ha tenido ahí experiencias buenas y malas. O sea, al final, el proyecto tiene que venir también muy respaldado por quién se va a encargar de hacerlo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, yo creo que una vez que hayas hecho esos dos checks, decir, oye, pues mira, el proyecto es bueno. ¿Por qué? Pues porque tengo acceso a cierta documentación, como mínimo tengo que ver pues esos números de, oye, pues se va a comprar a este precio, se va a hacer este tipo de desarrollo inmobiliario, de proyecto, cuál es la hipótesis de venta, en base a que está respaldada. ¿Te has inventado tú una cifra diciendo lo voy a vender a 10.000 euros el metro cuadrado? ¿O realmente has hecho un estudio idealmente externo, donde has visto testigos de la zona a precios a los que se ha vendido? O sea, tienes que tener acceso a esa documentación para no tener que fiarte de la palabra de alguien, sino que tú mismo puedas ver si eso tiene sentido o no. Oye, pues de verdad que si están comprando a este precio y van a hacer esto, que me encaja el comprador que están buscando a ese precio en esta zona, pues oye, fenomenal. ¿Tienen capacidad realmente de hacer ese proyecto? Ah, pues mira, sí, resulta que llevan haciéndolo tanto tiempo, han hecho proyectos similares. ¿Qué resultado han tenido? Joder, pues mira, han cumplido. Al final yo creo que eso es lo que tiene que permitir al inversor tomar la decisión sin necesidad de saber puramente de real estate. Es decir, basta con que tú lo que veas digas, vale, o sea, lo entiendo y sé los riesgos que asumo. Al final no tiene que meterse y decir, a ver, aquí están diciendo que van a poner un pladur de tantos centímetros. No tiene que llegar a ese nivel de detalle. Pero sí como mínimo los básicos, ¿vale? Que es, oye, lo que se va a hacer tiene sentido, ¿vale? Perfecto, está respaldado. A nivel regulatorio también está acompañado pues eso, por las licencias correspondientes, por, bueno, el propio emisor está en una zona gris o realmente tiene todos los papeles bien atados. O sea, estamos hablando de inversiones. Las inversiones tienen un riesgo siempre. Esa persona o esa empresa, en este caso, que hace el proyecto, tiene identificados bien los riesgos, me los cuenta o me los intenta ocultar, ¿sabes? Porque ahí ya es primera red flag, ¿vale? Como no me queden claros los riesgos y no los entienda, pues al final estás invirtiendo en algo que no comprendes. Y eso ya es, pues, algo que te va a condenar al fracaso seguramente, porque si no lo entiendes, dependes completamente de que alguien pues, te pueda decir, sí, sí, invierte tu dinero aquí y vas a ciegas. Al final, aunque sean proyectos, lo que buscan es que sean rendimientos pasivos, que no tengas que estar tú constantemente haciendo algo, yo creo que lo ideal es que el inversor, de alguna manera, también se involucre. Pues oye, en exigir a esa empresa que le enseñe cómo va esa obra, cómo va avanzando, que va cumpliendo con las certificaciones, con los hitos. Bueno, yo creo que ese nivel de exigencia que cualquier inversor puede hacer es bueno porque eleva el listón a esa empresa y sabe pues, que hay ciertas cosas que tiene que hacer para que su negocio sea creíble y que el inversor esté tranquilo con dónde ha puesto el dinero. Ujú. Sí, sí, no, y está claro. Porque aquí lo más importante es entender los riesgos, ¿no? de este tipo de inversiones. Y esto sí que me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? Ya que has abierto la caja, ¿no? Sobre temas esto, ¿no? De realmente cuando inviertes en algo así, ¿qué riesgo tienes tú como el inversor, ¿no? Como inversor individual que aporta ese dinero? O sea, en un proyecto de inversión inmobiliaria, pues el principal riesgo, ¿vale? Al final es el proyecto inmobiliario. Es decir, oye, yo tengo que comprar algo, tengo que aumentarle ese valor haciendo una reforma, etcétera, o bien porque en la propia zona se va a valorizar. O sea, ¿por qué voy a hacer que una cosa que compro a un precio, luego lo voy a vender a un precio superior para obtener rentabilidad? Ese tiene que ser el riesgo principal, ¿vale? Luego hay una serie de riesgos, digamos que ya son secundarios, pues que son los propios inherentes a
al mercado inmobiliario en sí, ¿vale? O sea, al sector que, digamos, no depende del proyecto. Oye, pues hay un riesgo de que haya una crisis global y que baje el precio metro cuadrado porque, pues, ¿cómo estoy expuesto ante eso? Es decir, si estalla una guerra, ¿afecta realmente al valor de mi inversión o no? Luego hay otra serie de riesgos regulatorios, igualmente, no propiamente del proyecto en sí, sino de la empresa. Es lo que decía, oye, ¿esta empresa realmente tiene las cosas bien hechas a nivel legal y demás? ¿O el día de mañana pues pueden venir y cerrar el chiringuito? Bueno, pues hay una serie de riesgos que se dan por hechos, pero que hay que corroborar, oye, pues que estén lo más mitigados posibles. Pero al final, la tranquilidad de un inversor de una plataforma inmobiliaria tiene que venir de que asuma que su riesgo es inmobiliario. Cualquier otro riesgo, ¿vale?, tiene que estar mitigado, pero tiene que ser conocido. Pues si no, sería realmente, pues eso, un proyecto donde a lo mejor no te la estás jugando en sí a que ese activo se consiga vender a un precio, sino a que, entre comillas, no te pillen haciendo algo ilegal. Claro, eso sería pues, una mala inversión, lógicamente, bueno, es lo que el inversor tiene que Claro. detectar y la empresa facilitar que sea detectable el, oye, que yo hago las cosas bien. Claro, claro. Es que a mí la sensación que me da a veces cuando me llaman clientes, ¿no? Para hablar de este tipo de inversiones, o crowdlending, crowdfunding, etcétera, es que lo ven como un depósito, ¿no? Y yo de esto les insisto mucho. ¿Sabes? Sí, bueno, al final es como un depósito. Pongo el dinero y al cabo de tanto recibo la compensación y punto, ¿no? Y esto es Sí. algo que no sé si a lo mejor por la forma de comercializarlos o cómo se vende, ¿no? El producto desde el punto de vista de marketing, no está causando esa sensación, ¿no? A la gente de que, no, sí, voy bien, voy poniendo ahí y me van dando tanto. A mí, Pero a mí me detrás tienes... sorprende que hay algunos inversores, o no son inversores, sino que están en esa fase de toma de decisiones, que dan por sentado algo y dicen, esto está garantizado, ¿no? ¿Sabes? ¿Cómo va a estar garantizado? Es una inversión inmobiliaria. O sea, la tienes que vender a ese precio y en ese plazo para obtener esa rentabilidad. O sea, no estamos hablando pues, de una renta fija, de un depósito, porque claro, tampoco estarías dando rentabilidades del 12 o 13% anual. Pues oye, estarías dando un 2 o un 3%. Pero es eso, que hay cierta, al final, hay diferentes niveles de conocimientos financieros y demás, y yo creo que también estas plataformas ayudan precisamente pues, a entender muchas veces lo que es una inversión a personas que se están adentrando en este mundo. O sea, creo que también cumplimos un poco esa función de educación, porque empieza a ser bastante habitual que la primera inversión de alguien la haga en mercado inmobiliario porque lo entiende, y en una plataforma como la nuestra, precisamente pues, porque es sencillo hacerlo. No te estás introduciendo en real estate comprando tú algo, y es raro que alguien su primera inversión a lo mejor la haga en bolsa o se meta en un producto ya más difícil de entender, precisamente por eso, pues porque lo ven muy lejano. Esto es asequible a nivel de importe mínimo, ¿vale? No te requiere grandes cantidades y es fácil de entender, y además es muy amigable, ¿vale? Porque son inversiones donde el inversor tiene mucho acceso a información, a poder, pues eso, hablar con el equipo, resolver las dudas. O sea, no es esto que dices, buah, tengo que hacerlo yo por mi cuenta y como no lo entienda me voy a equivocar. Tienen mucho soporte y mucho acompañamiento y eso al final, bueno, creo que cumple una buena función, al igual que hacéis canales como el tuyo, Sergi, ¿vale? Que mucha gente consume y al final con eso, oye, pues toma esa decisión y ese primer paso de invertir. Pues yo creo que al final hacemos todos una buena función, no solo llegando al inversor ya que se lo tiene más que visto y conoce los modelos, sino, bueno, a ese perfil que se está iniciando. Sí, sí, no, está claro. Sobre todo es la parte esta de educación es pues yo creo que es algo importantísimo, ¿no? Porque en España pues hay siempre, como bien dices, una tendencia al ladrillo, ¿no? Y la gente sigue, a pesar de la crisis de 2008, todavía sigue un poco la idea esta de que los inmuebles nunca caen, ¿no? Nunca bajan de precio, ¿no? Y creo que este realmente es uno de los riesgos más importantes, ¿no? de cualquier proyecto, ¿no? Porque entiendo que entráis en un proyecto, pues se cierra, incluso se completa la obra y cuando vas a vender ha pasado algo y no se puede vender al precio que esperabas. Y entiendo que en esos entornos no es un inmueble que os vais a quedar. O sea, porque al final lo que necesitas es, digamos, entre comillas, limpiar la situación financiera. Oye, pues se vende, si se tiene que vender en pérdidas, pues hay que asumirlas, ¿no? Y esas pérdidas lo asumen los inversores, ¿no? ¿Eso es así Claro, o sí, sí, no?
nosotros lo que hacemos es que nunca lanzamos un proyecto que no tenga un margen de vender por debajo del 20% respecto al precio de mercado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que al final, partiendo del precio de mercado de una tasación, nosotros vamos siempre hacia atrás y al final el precio mínimo de venta que tenemos que conseguir para que los inversores obtengan su rentabilidad está muy alejado del precio de mercado. ¿Qué quiere decir? Que, oye, ¿eso garantiza que se vaya a poder obtener la rentabilidad? No lo garantiza, pero te protege realmente ante que el día que tú vayas a venderlo, pues oye, el precio de mercado o el tiempo que tú necesites, pues no te lo permita. Vamos a poder vender por debajo del precio de mercado y que ganen los inversores y nosotros también. Porque el modelo que hemos implementado nosotros desde principios de este año, que fue justamente lo que nos permitió dar un crecimiento muy alto, es que inicialmente nosotros teníamos unas comisiones, ¿vale? Pues por al final por gestionar los proyectos que eran un coste del proyecto. Al final decías, me va a costar el activo tanto dinero, voy a pagar tanto de impuestos y mi comisión, ¿vale? Como promotor es X y la cobrábamos al principio. Claro, era un modelo que estaba un poco desequilibrado a nivel pues de implicación, porque si algo fuera mal al final, nosotros ya habríamos cobrado por delante. ¿Qué dijimos? Pues oye, vamos a implicarnos al máximo nivel. Nosotros no cobramos nada por delante y lo que hacemos es que vamos a un modelo de éxito. Nosotros vamos a una rentabilidad proyectada para los inversores y nosotros solo ganamos cuando llegamos como mínimo a esa rentabilidad. Es decir, si yo digo que vas a obtener, pues como en el proyecto que tenemos ahora, un 20% en 18 meses, el primer 20% va para los inversores. Entonces yo necesito que ese proyecto dé más de un 20, porque si no lo da, los inversores no consiguen su 20, pero es que yo no he ganado nada. Entonces, al final, ¿qué necesitamos nosotros? Pues proyectos con mucho margen, precisamente para que, oye, los inversores puedan ganar, pero nosotros como empresa también. Entonces, a partir de ahí, ¿qué necesitas? Pues como decíamos antes, no fiarte de la tasación de un activo y diciendo, aseguro que lo vendo a ese precio o incluso más. Todo lo contrario. Oye, si a mí la tasación me dice que tengo que vender a 9.000 euros, ¿cuánto tengo que venderlo el precio de metro cuadrado para que los inversores obtengan lo que hemos dicho? En este caso son 6.500 euros. Fíjate qué diferencia hay entre mi precio de venta mínimo y, digamos, lo que me dice el mercado. Nosotros con estar en 7.500 hacemos un muy buen negocio. Los inversores ganan un 20, nosotros un 20. Al final te tienes que mover en esos márgenes. Si no, vas a ir siempre pues, con el agua al cuello y vas a o pinchar en algún proyecto y que al final le tengas que decir al inversor, te dije un 20 y al final es un 15, que no estaría mal, pero ya no has cumplido. O Exacto. bien, te dije un 20, ¿vale? Pero en vez de en 18 meses, han sido en 2 años. Pues al final no van a gustar ninguno de los dos escenarios. Entonces, al final, estamos obligados, entre comillas, con este modelo a ser más exigentes todavía, porque si nos equivocamos, está claro que quedamos mal con nuestra comunidad, es que nosotros no ganamos nada. Entonces, bueno, ese alineamiento de intereses creo que es clave, sobre todo para inversores muy exigentes, donde dicen, oye, o sea, ¿qué tiene que ocurrir para que tú como empresa ganes? Pues oye, que yo haga bien las cosas. Como no las haga bien, es que a lo mejor puede ser que a mí me vaya mal, a ti bien, pero yo no he conseguido ganar nada. Entonces, bueno, creo que eso es interesante del modelo y la verdad es que nos ha permitido crecer bastante este año. Estamos muy contentos. Bueno, además yo creo que al final, a ver, un 20% de margen puede ser mucho o poco y como bien dices, hay muchas más variables y otras el tiempo, ¿no? O sea que un 20%, igual que la rentabilidad, un 20% a un año es mucho, un 20% a 10, pues es poquito, ¿no? Pero Claro, desde el punto de vista del riesgo también va así, ¿no? O sea que si tienes un 20% de margen en un proyecto de 18 meses, pues mucho se tiene que torcer el mercado para que en ese plazo tengas que venderlo por debajo de ese margen, ¿no? Porque tendría que ser una cosa muy radical y esto hace que pues, el hecho que sean proyectos de corta durada pues permita que ese margen de verdad funcione como margen, no sea suficiente para evitar claro. problemas, ¿no? Esa es otra. Al ser proyectos cortos, lo que hablábamos antes de desarrollo de suelo o proyectos mucho más largos, te permite estar más protegido ante cambios en el mercado. Porque, oye, el mercado puede cambiar, pero en un año es muy difícil, en 1 o 2 años. A lo mejor de aquí a 5 años, realmente ha habido una caída, una crisis a nivel de, pues no sé, si social o que haya explotado otra vez yo creo que no estamos en una burbuja, pero bueno, que pueda haber algo que realmente baje el precio de metro cuadrado, no va a ocurrir a corto plazo. Entonces, cuanto más corto sea tu proyecto, más cubierto estás de esos posibles cambios del mercado. Que aún así yo creo que va a ser una desaceleración, no va a ser una bajada de precios. Hasta dentro de mucho tiempo no vamos a ver realmente que baje el precio de la vivienda.
Ujú, ujú. Porque, bueno, estamos hablando un poco de errores, ¿no? Que ya has mencionado algunos, pero en general, cuando un inversor va al mercado inmobiliario directamente, ¿cuál dirías que son, digamos, los errores más habituales que comete alguien cuando hace una inversión inmobiliaria por primera vez, ¿no? O sea, al final, las prisas y la falta de conocimiento son claves. Eh, Cuando hablamos de que acude un mercado inmobiliario a nivel de inversor, si lo haces por tu cuenta, ¿vale? Pues es muy posible que si no tienes los conocimientos, pues compres a un precio que no esté bien o estés comprando un producto que no esté bien, porque puedes no saber de real estate y puedes no saber a lo mejor de obras. Y dices, bueno, pues oye, aquí esto lo cambio, reformo el baño, me gasto 3.000 euritos y luego la realidad es que es muy diferente. Tu business plan te ibas a gastar en una reforma 10.000 euros y en realidad son 30.000. Pues ya se acabó la rentabilidad de ese proyecto. Entonces, es la falta de conocimientos y luego también lo que decía, las prisas. Al final, oye, hay que ser muy, muy cauto en lo que se compra, sobre todo cuando tienes solo un disparo. En este caso, si lo haces por tu cuenta. Este modelo que tenemos nosotros y otras plataformas de inversión colectiva te permite tener más de un disparo. Y esa diversificación es clave. Por un lado, porque estás delegando en alguien que ya lo ha hecho antes, que sabe hacerlo, con lo cual, si no tienes conocimientos, no pasa nada. ¿Vale? El tema de jugártela una sola carta, pues nosotros lanzamos un proyecto cada mes. Es decir, no tienes por qué coger y decir, vale, pues los 50.000 euros que tenía ahorrados si me iba a gastar yo en un proyecto mío propio y demás, los meto en un proyecto de una plataforma así. Puedes diversificar y ir repartiéndolo entre diferentes proyectos, con lo cual también pues, vas aislando los riesgos y no te la juegas solo a uno. Entonces, bueno, yo creo que esa combinación de prisa, ganas por ya empezar a ese dinero que tienes en el banco, que joder, sabes que te está perdiendo valor. Ujú. Sí, está claro que en el banco no está bien tenerlo, pero tampoco lo metas rápidamente en otro proyecto si no lo has investigado bien, ¿vale? Porque al final esas malas decisiones son las que luego te pueden condenar y ser incluso peor que haberlo dejado ahí en el banco. Sí, sí, no, exacto, sí, sí. Pues esto es algo que lo decimos con muchos clientes, ¿no? Que me dicen, bueno, es que si no lo pongo en bolsa, el dinero pierde valor. Digo, bueno, y si lo pones en bolsa puede perder valor Es y además dinero de verdad porque se ha ido al garete de la bolsa. O sea que hay dos total. factores, hay un factor más, ¿no? La inflación es verdad que juega en contra, pero a veces depende de dónde pones el dinero, esto lo agudiza, ¿no? Te llevas los dos palos, ¿no? O sea que hay que ser muy cuidadoso con esto. Hablabas de modelos y sobre todo de cómo funcionan los negocios de esta tipología. Y la verdad es que, bueno, yo llevo años siguiéndolos. Creo que los primeros modelos eran tremendos porque una de las primeras empresas que hacía temas de promociones hacía compra de alquileres para después alquilarlos. No recuerdo ni el nombre porque ya no existe, porque era una cosa muy incipiente. Y en aquel momento recuerdo que hacían un contrato en el que todos, de compraventa y de propiedad, en el que todos los partícipes tenían una propiedad. Entonces, a veces había una vivienda de 100 metros cuadrados con Con 500 propiedad. partícipes. Claro, eso fue un desastre porque era, pues bueno, yo no sé si has bajado alguna vez a una reunión de vecinos de Pero, sonómbulo que bueno, es la leche, ¿no? Pero sí, imagínate 500 personas allí hablando sobre el piso de 100 metros cuadrados, ya que el modelo, pues al final obviamente desapareció. Creo que después ha habido algún intento más, pero nunca ha cuajado porque desde el punto de vista de gestión es inviable, ¿no? Después aparecieron cosas que simplemente eran deuda, después aparecían cosas de tokenización con criptos, y vosotros habéis dado un giro últimamente hacia un modelo que me parece muy interesante, o al menos desde el punto de vista mío, porque es un modelo más financiero, ¿no? En el que hay un vehículo financiero. Y me gustaría intentar explicar esto de forma sencilla, ¿no? Dentro de lo que se pueda, ¿no? De entender, bueno, primero, ¿por qué abandonar el modelo tradicional, ¿no? De este tipo de contratos que, bueno, para mí era evidente porque es muy complejo, ¿no? Y seguro que además tiene otras limitaciones de importes o demás, para ir a un modelo en el que, en este nuevo modelo, ¿no? Que es más un producto financiero, ¿no? En cierta manera. vale. Em, la parte principal de la decisión al final es porque nosotros siempre estamos buscando una evolución para dar más robustez a nuestros inversores, a nuestras operaciones y, lógicamente, entrar en un mercado regulado como es una bolsa, pues lleva implícito pues, que tienen que entrar ciertos actores regulados que no solo te validen a ti como empresa, te auditen, sino también los proyectos y apliquen, pues, al final, la regulación que siempre pues, va de la mano de una mayor seguridad.
Al final ya no es que los inversores confíen en nuestra palabra, en nuestro track record, en que, oye, qué majos son, sino que esto está todo muy bien documentado, están entrando al final esos actores que van a darte la tranquilidad como inversor, pues de que se están haciendo las cosas bien, y ya solo por esa parte, pues ya nos atrae mucho este cambio de modelo, precisamente para dar tranquilidad ya al inversor actual que tenemos, que es el inversor minorista, ¿vale? Retail, es decir, no en nuestra plataforma no trabajamos con inversores institucionales, con family office y demás. Pero este modelo nos permite abrir también la ventana a ese tipo de inversores. ¿Por qué? Porque al final no solo te está quitando la limitación que teníamos antes del importe máximo que podíamos financiar, que era de 8 millones de euros por operación, que suena mucho, pero ya estamos en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues poder a futuro hacer proyectos más grandes que antes habíamos tenido que desechar porque o bien superaban los 8 millones de euros o bien no eran activos que pudiéramos a lo mejor trocear en varios lanzamientos, pero a su vez lo que queremos es poder acceder a un producto inmobiliario sin tener que descartarlo por el importe de financiación, ¿vale? Porque por un lado nos lo permite la regulación y por otro lado porque podemos dar entrada ya a otros actores institucionales, profesionales, con un ticket mucho más alto sin que penalice a mi inversor actual. Porque a lo mejor un proyecto de 8 millones de euros a día de hoy lo puedo financiar con mi comunidad, pero uno de 15 no. Pero si introduzco a este tipo de perfil, pues podemos financiar una parte con ese tipo de inversor y la otra parte con mi comunidad actual. Entonces vamos a poder acceder todos a proyectos mejores, con al final mucha más rentabilidad, porque bueno, cuanto más grande es el proyecto, pues más margen puedes tener en la compra y eso al final es algo que nos beneficia a todas las partes, a nosotros como empresa, a nuestro inversor actual y al inversor futuro que ahora mismo puede no estar participando en proyectos de real estate como el nuestro, porque lo que necesitan es una mayor regulación y un instrumento como el que estamos utilizando ahora, un instrumento que esté cotizado. Entonces, para que se entienda bien, ¿qué es lo que hemos hecho al final? Nos hemos apoyado en una empresa que es Altarius ETI, que ellos lo que hacen es que transforman un proyecto inmobiliario, como es el nuestro, lo convierten en un instrumento que se puede cotizar en una bolsa. ¿Qué quiere decir? Que ese instrumento, que es un ETI, lo que hace es que refleja el valor de ese proyecto inmobiliario. Es decir, tanto del activo en sí, del inmueble, como de todo lo que rodea al proyecto. Es decir, la estrategia, pues todo el valor que tiene en sí ese proyecto. Entonces, se convierte en un instrumento financiero que se puede comprar en una bolsa, ¿vale? En este caso es un instrumento de deuda, ¿vale? Y lo que hace es que tiene como subyacente a ese activo, a ese proyecto inmobiliario. De modo que si tú estás adquiriendo ese título, lo que estás teniendo es un porcentaje, ¿vale? Digamos, de ese proyecto inmobiliario cuyo valor, ¿vale? Lo refleja uno a uno. Es decir, el valor que tiene ese título, que en este caso tiene un valor mínimo por unidad de 1.000 euros, ¿vale? No va a variar porque haya mucha oferta, mucha demanda. Va a variar si se cumple realmente el proyecto inmobiliario con los hitos que está cumpliendo. Es decir, oye, pues si nosotros tenemos un proyecto en el cual vamos a conseguir una rentabilidad este mismo que vamos a lanzar ahora, un 20% en 18 meses, pues ese proyecto va a ir capturando valor a medida que yo cumpla con esos hitos, que la reforma vaya avanzando, de modo que ese proyecto inmobiliario se va a ir revalorizando de manera acorde a la realidad de ese proyecto. Entonces ahí es cuando entra un agente de cálculo que es el que determina cómo está capturando realmente valor ese proyecto. Y por tanto, lo que tú compraste a 1.000 euros, vas a poder acudir a esta bolsa y ver que con el tiempo va subiendo de valor. Entonces allá nos abren otra serie de ventajas, que es el tema del acceso a un mercado secundario regulado, en el que Vale. tú vas a poder comprar ese proyecto y también vas a tener la opción de venderlo, porque al final el hecho de la posesión de ese instrumento financiero, ese título, ya te evita tener que pasar por nosotros para decir, quiero venderlo, encuéntrame un comprador. No, tú ya tienes algo que tiene valor propio, intrínseco, porque refleja ese proyecto inmobiliario y, por tanto, a medida que va aumentando de valor, tú puedes decidir si quieres venderlo al precio que tú consideres. Pero ya sabrás que hay un valor de referencia porque podrás acudir y decir, esto a día de hoy vale ya 1.100 euros. Oye, yo lo compré a 1.000, ahora vale 1.100, yo puedo lanzar una oferta a mercado para decir, quiero vender esto, ¿vale? Que ahora vale 1.100,
pues lo pones, por ejemplo, a precio de mercado y dices, al precio de lo que vale, a 1.100. O puedes decir, lo voy a poner más barato, a 1.090, por ejemplo, porque así un potencial comprador dice, uy, una cosa que vale 1.100 la puedo comprar a 1.090, me interesa comprarlo. No, Mm, esto es muy importante, ¿vale? Porque le abre una capacidad de encontrar liquidez a los inversores que antes no tenían. Antes, cuando lanzábamos un proyecto, a lo mejor de tipo alquiler, que son más largos, a lo mejor a 24 meses o 36 meses, había ciertos inversores que decían, ya, pero ¿y si yo necesito el dinero dentro de un año? Claro, es que no quiero participar en un proyecto así por miedo a que en un futuro yo necesite liquidez. Bueno, pues ahora vas a tener esa opción, si quieres, de, oye, poder entrar en un proyecto, sacarle rentabilidad y cuando tú decidas, poder salirte habiéndole sacado realmente un beneficio a esa inversión. mm, Antes no. Antes, ¿qué ocurría? Nos escribían y me decían, oye, Fernando, me ha surgido un problema, necesito vender los tickets de esta oportunidad. Pues yo le encontraba un comprador, pero lo había comprado a un precio y lo vendía a ese precio. En realidad era una desinversión, con lo cual mm, no habían ganado dinero. Joder, habías estado un tiempo con un dinero bloqueado porque lo habías destinado y al final te sales de la operación sin sacarle beneficios. Entonces, bueno, yo creo que esa combinación de regulación, dar acceso a inversores más profesionales, poder acceder a mayor capacidad de financiación por no estar limitados y ese mercado secundario es una combinación que, bueno, nos ha llevado a tomar esta decisión bueno, inicialmente tuvimos nuestras complicaciones porque la gente le mm, costaba entenderlo, porque al final al inversor retail le hablas de bolsa y lo primero que le viene a la cabeza es riesgo, volatilidad. Tengo que estar pendiente de si de repente se desploma el precio y tengo que vender rápidamente. Asocian muchas veces los comportamientos negativos de la bolsa porque no mm, consumen ese tipo de inversiones. Entonces, bueno, esa parte de educación ha sido muy importante y cuando han entendido que al final el valor de eso que han comprado depende única y exclusivamente del proyecto inmobiliario. No depende de si hay oferta y demanda, no depende de si hay una crisis, porque si hay una crisis a nivel mundial, solo afectará si esa crisis afecta al activo. Es decir, mm, oye, pues que Trump haga una locura, pues no afecta al valor de mi activo que tengo en esta zona. Solo afectará si realmente, ¿vale? Esa decisión o eso que haya ocurrido afecta al mercado inmobiliario en general, pero eso es independiente de si el producto está en bolsa o no, o nos hubiera afectado antes igualmente. Al final, por eso digo mm, que es más un vehículo que te da funcionalidades que no es lo que le dé sentido al proyecto inmobiliario. Al final, tú podrías comprarlo sin entender que tiene estas funcionalidades de mercado secundario y demás, y te la estarías jugando a lo mismo, a que yo sea capaz de venderlo a ese precio en ese tiempo. Te estarías perdiendo una parte importante, ¿vale? Y a lo mejor no eres consciente de que has invertido en un producto que ahora es mucho más sólido de lo que era antes y que los actores que están participando ahora, como son Altarius, como te decía, que es la empresa que nos convierte nuestro proyecto en un instrumento financiero, como la bolsa, que es donde tú adquieres esos títulos, que es, en este caso trabajamos con Portfolio Stock Exchange, que es una empresa española, registrada en CNMV, que custodia tu dinero en cuentas del Banco de España. Cuando rascas, entiendes que es un producto mucho más seguro de lo que era antes. mm, Aunque la percepción de algunos inversores es que por el hecho de meter actores, le metes más riesgos. Claro, sería más riesgo si yo meto actores que no sean de confianza. Pero al final el hecho de que yo no custodie tu dinero, sino que lo custodie una empresa regulada, con licencia de custodio, cuentas en Banco de España, en realidad te está limitando esos riesgos en vez de aumentarlos. Después digo que cuando se entiende, yo creo que la gente lo valora mucho y ahora que esta es nuestra tercera operación ya cotizada, notamos que el ambiente es totalmente diferente. Al principio era de, uy, ¿esto qué es? Espera, explícamelo, que de primeras me está dando un poco de miedo. Ahora ya, la gente que lo ha visto y los inversores que ya llevan tiempo con nosotros lo han interiorizado y ya lo valoran y dicen, oye, pues este modelo realmente es verdad que me gusta más, pero de primeras sí que, joder, los cambios no me gustan porque me dan miedo. Entonces, bueno, estamos ahí en esa fase ya de, muy bien. Bueno, yo hablar de realmente ello. sí que he seguido mucho todos estos modelos y siempre me ha preocupado mucho el juego que tenía el portal o la empresa que hacía de promoción, ¿no? Porque al final era el riesgo principal. Pero bueno, en este caso esto se elimina, ¿no? Entiendo, si he entendido bien, ¿no? Porque al final, digamos, la parte de, de seguro es el propio inmueble, ¿no? Por lo tanto, eso responde, ¿no? Y que le pase, por ejemplo,
algo a Hausera, pues en principio no te afecta porque el bien sigue perteneciendo a esa persona que ha comprado la participación, en este caso de este ETI, ¿no? O sea, Eso es clave, eso que has dicho, porque claro, antes sí que había una dependencia de que nosotros como empresa nos tuviera que ir bien, ¿vale? Pues al final porque correlacionaba directamente con las inversiones. Ahora no. O sea, ahora nosotros podemos desaparecer de la ecuación y ¿qué ocurriría? Que este emisor buscaría a otra empresa que se encargue de terminar la obra y demás. Tendría un impacto pues, a nivel de tiempos a lo mejor, pues hasta que se busque otra empresa, pero nosotros no estamos relacionados directamente con el título que compra el inversor. Nosotros somos los que hacemos la operación inmobiliaria y al final que ese título consiga la rentabilidad o no depende en gran medida de nuestro trabajo. Oye, que hagamos bien la obra, que hagamos bien la venta y demás. Pero si nosotros desapareciéramos de la ecuación, el activo en sí no desaparece y ese activo sigue siendo propiedad del instrumento financiero. ¿Vale? Con lo cual, incluso hasta podría desaparecer la bolsa en la que cotiza, porque ese instrumento financiero se podría cotizar en otra bolsa. O sea que al final estamos consiguiendo pues que el inversor no se la esté jugando a que tú como Hausera te vayan bien las cosas, no desaparezcas, no quiebres, no te vayas con mi dinero. Al final, oye, son cosas que, aunque la gente se fíe de ti, digo, eso no va a ocurrir nunca. Sí, sí, pero prefiero que no tengas que confiar en mí de que eso no vaya a ocurrir, sino que directamente no exista el riesgo. exacto, desaparece de la ecuación, ¿no? O sea que al final el cliente, pues el inversor tiene, pues, bueno, primero la ventaja de la protección, ¿no? De que ese dinero va a donde toca, y lo segundo es que tienes liquidez, ¿no? Que una liquidez clara, ¿no? Porque al final es un mercado secundario y puedes ir a vender, sabiendo además que no es la bolsa, o sea, que no es digamos, una subida y bajada diaria en función de lo que cotizan, sino que en cierta manera, y aunque suene, seguro que no es exacto, ¿no? Pero viene a ser como que el precio lo marca un tasador, ¿no? Que cada cierto tiempo valora cuánto vale en ese punto por cómo se compró y las reformas que se le han hecho o los ajustes o lo que sea, ¿no? Exacto. O sea, al final, o sea, sí que es bolsa, o sea, en el sentido de que realmente estás en una bolsa regulada, lo que Sí. no estás expuesto es a la volatilidad de algunos productos de bolsa que dependen de la oferta y la demanda. Al final yo lo explico de una manera muy sencilla. Digo, si una cosa que vale 1.100 euros o que tú la compraste a 1.000 euros, luego la vendes a 500 euros, no hace que el activo haya perdido valor. Tú has hecho una mala venta y otra persona ha hecho una buena compra, pero el inmueble sigue valiendo lo mismo. Entonces, el precio de ese título que tú tienes no depende de si alguien mal vende o de si muchas personas quieren venderlo. Depende de que yo esté cumpliendo con mi plan, que la reforma vaya bien, que realmente el precio de venta en esa zona no se haya desplomado y luego, cuando se ejecute, es cuando, lógicamente, pues, esa hipótesis de venta se cumple, se devuelve el dinero a los inversores, automáticamente se ejecuta la venta de los títulos y tú obtienes, ¿vale? Pues ese cupón, por así decirlo, de venta final, que es la rentabilidad proyectada de la operación. Entonces, bueno, es un modelo muy sencillo porque no necesitas tener conocimientos de bolsa, no tienes que estar pendiente un día para vender a un precio o algo, sino que tú puedes comprar el día 1, olvidarte y el último día recibirás en tu cuenta el importe que has invertido más los rendimientos obtenidos. Por tanto, es válido también para ese inversor que antes se sentía muy cómodo no haciendo nada. ¿Vale? Pues ahora es prácticamente lo mismo, lo único que tiene que registrarse en otra plataforma, aparte de Enhausera, porque es donde hace la compra de los títulos. Más allá de eso, no hay más complicación. Vale, vale. Bueno, pero al final es eso, tienes digamos, un vehículo que envuelve todo y te da una seguridad, ¿no? Y pues bueno, pues si hay que hacer un pasito más, sí, pues si es por seguridad, pues bienvenido sea, ¿no? Muy bien. Porque me hablabas que ya habéis hecho unos cuantos proyectos con este modelo de ETI y, bueno, los últimos modelos, inicialmente, ¿no? Cuando empezaba a seguiros, trabajabais mucho por la zona de Murcia y antes me lo comentabas, pero habéis dado un salto, pues yo creo que hace ya 2, 3 años, ¿no? Fácil a Italia, ¿no? Y estáis haciendo proyectos en Italia. ¿Por qué este salto a Italia? Y no, Pues digo Italia, y ¿por qué no sí, no, Italia y no Serbia o Francia, ¿no? O sea, ¿por qué Italia? más allá de que Italia realmente es un mercado que a nivel inmobiliario es muy interesante porque viene a ser un poco como estaba España hace unos años, donde podías acceder a un tipo de producto muy bueno, sobre todo el producto que nosotros buscamos, que son inmuebles fuera de mercado. Al final Italia también tuvo una crisis como España y quebraron muchos hoteles, hubo muchas promociones inmobiliarias que no se terminaron. Entonces, ampliamos nuestro radio, digamos, donde poder acceder a buenas oportunidades inmobiliarias. Pero el hecho de ser Italia en concreto, ¿vale? Es porque
bueno, desde hace años teníamos relación con un grupo que es italo-murciano, ¿vale? Hemos hecho operaciones con ellos y, bueno, nos propusieron la posibilidad de abrirnos ese mercado y lo que hicimos fue que incorporamos al grupo en la compañía, ¿vale? Con lo cual nos abrimos el mercado pudiendo abrir estructura propia allí. Entonces, al final, tenemos a nivel de equivalencia de equipos, pues lo mismo que hacíamos en Murcia y que luego también hicimos en Madrid, que es, digamos, la segunda zona en la que trabajamos en España, esa misma estructura la tenemos en Italia y nos permite, pues lo mismo que hacíamos antes, que es encargarnos de la búsqueda de los activos, conocer bien la zona y conocer bien la regulación, que es clave cuando vas a lanzar un proyecto, el poder hacer la promoción y tener todos los contactos en la zona a nivel de pues, constructoras y demás, y luego la parte de la venta, ya no solo por el acceso a diferente networking que nos ha permitido esta empresa de compradores, de pues, inmobiliarias, etcétera, sino pues, al final el tener un socio local, pero aprovechándose de la estructura nuestra en España, pues hace que invertir en España o invertir en Italia a nivel de nuestra comunidad tenga el mismo nivel de riesgo. Es decir, no por estar en Italia, bueno, estás delegando en alguien que no eres tú, que es lo que nos ocurriría si, por ejemplo, pues hiciéramos una operación en una zona en la que nosotros no tenemos estructura. Me tendría que fiar ya de un tercero y es lo que nosotros no queremos porque nuestro modelo es en el que nosotros lo hacemos todo. Entonces, bueno, nos limita porque no podemos ir a otras zonas salvo que abramos allí estructura y demás, pero a su vez acota mucho los riesgos porque sé que, bueno, más allá del propio riesgo inmobiliario, el resto los tengo yo dentro de casa, ¿vale? No me tengo que fiar, pues eso de si quien me va a hacer la parte administrativa me está diciendo algo que no es correcto porque no conoce la zona. Al final, bueno, el hacerlo tú dentro de casa tiene esa ventaja. Vale, no, sí, está claro. Siempre, al final en estas cosas inmobiliarias, y, bueno, yo no es que sea especialista en inmuebles, pero sí, todos los clientes y colaboradores que trabajan en inmuebles siempre dicen que al final tener ese conocimiento local es indispensable, ¿no? Porque juegan muchos parámetros que desde fuera algo puede parecer viable, pero cuando lo aterrizas en el país resulta que el país funciona distinto de lo que tú pensabas, ¿no? Por muy parecido que te parezca. Estamos hablando hay una sensibilidad en la venta que es importante, porque como te equivoques, a lo mejor hay un tipo de perfil de comprador que en esta zona de la ciudad sí, pero en esta otra no. Tú solo sabes de tu zona. No, este es el barrio bueno y este no. Y muchas veces es imperceptible al ojo humano externo. Dices, pero si son prácticamente iguales y solo los separa una calle. Sí, sí, pero es que aquí el metro cuadrado se vende a 2.000 euros más. Pues eso, tienes que estar en la zona para conocerlo, saber a quién le puedes vender ese activo. Entonces es fundamental, como tú dices, pues tener ese conocimiento, porque si no, vas a comprar un PowerPoint muy bonito, ¿vale? Con unos precios, pero que no son acordes a la realidad de esa zona donde está tu activo. Sí, sí. Bueno, y una cosa, una curiosidad que quería preguntarte, porque, bueno, ahora creo que vais por el cuarto proyecto en Italia, pero os estáis especializando en lagos, ¿no? Porque era ese el lago di Garda 3, ¿no? No sé si es el cuarto proyecto, porque hubo lago Es el Iseo, si quinto. no recuerdo Hemos mal, tenido dos de Garda. en el lago Iseo y este es el tercero en el lago di Garda. A ver, la explicación principal es porque nuestra estructura en Italia está en el norte de Italia, ¿vale? Al final, ahí estamos trabajando un perfil de comprador diferente al de España. En España lo que estamos haciendo principalmente pues son viviendas de 40, 50 metros cuadrados pensando en personas jóvenes, primera vivienda, al final precios de metro cuadrado muy asequibles. Y en Italia lo que buscamos es otro tipo de comprador, ya más bien perfil de comprador de más alto standing, nórdicos, alemanes, o sea, otro poder adquisitivo, que es lo que se busca en esa zona del norte de Italia. Entonces, en los dos lagos, Lago Iseo y Lago di Garda, hay mucha propiedad, pues como te decía, asequible en primeras zonas, primeras líneas de lago y muchas localidades que en su momento sufrieron la crisis y que se van a tener un desarrollo inmobiliario importante en los próximos años, como es justamente la localidad en la que está el inmueble actual que trabajamos, que es el segundo proyecto que hacemos en esa zona, que es una localidad que se llama Campione, que es una maravilla, es precioso, pero está, entre comillas, medio abandonado, que se me entienda. No es que esté medio abandonado, pero en su momento, pues una zona donde había una empresa, una fábrica textil estoy hablando de hace muchas décadas, y pues eso, al final cerró en su momento la fábrica, se intentó hacer un desarrollo que no culminó y ahora vas allí y dices, pero si esto es un paraíso, pero es un paraíso sin explotar todavía. Hay mucho edificio abandonado,
obras que están a medio hacer, pues se va a hacer en esa zona un desarrollo urbanístico importante, lógicamente impulsado por las autoridades locales y de la provincia, y claro, se va a llevar a esa localidad al mismo nivel que están las localidades de al lado, que están a 5 kilómetros, pero es que no tienen nada que ver. Son zonas Ujú. donde tienen ya pues, sus hoteles, sus restaurantes, sus zonas realmente para otro tipo de turismo. Pues nosotros hemos encontrado en esta localidad, pues al final una zona donde poder lanzar operaciones inmobiliarias donde se puede acceder a un producto muy bueno que nos gusta a nosotros porque ya existe, o sea, al final hay que rehacerlo por dentro y demás y convertirlo en un proyecto, pues eso, destinado a inversores, digamos, a compradores, perdón, de alto poder adquisitivo, porque al final, pues sabemos que en la zona se va a hacer un puerto deportivo, con lo cual, oye, pues si tienes un activo en primera línea donde van a poder dejar su barco, pues ya de por sí eso te permite acceder a un tipo de comprador que está demandando eso. Oye, yo Ujú. quiero vivir en primera línea, con mi seguridad, con mi barquito, que tenga al lado buenos restaurantes, se van a hacer hoteles, o sea, que al final ese desarrollo es lo que te permite decir, ¿por qué este proyecto va a dar esta rentabilidad? Simplemente porque tú vas a reformar un activo, no solo por eso. O sea, eso me permite realmente obtener una rentabilidad, pero en sí me beneficio ya del propio incremento del precio de metro cuadrado que va a ocurrir en la zona porque sabemos que va a ocurrir, porque hemos tenido acceso precisamente a esa información y eso si no hubiéramos tenido pues eso, estructura en Italia, nunca te hubieras enterado desde España que en esa zona concreta del lago de Garda se estaba haciendo ese proyecto y por tanto se podía pues comprar algo que a día de hoy es muy económico, pero que dentro de unos años va a ser un precio por metro cuadrado mucho más alto que ahora. Pues ahí está un poco Muy el, bien. el kit de nuestro proyecto, el poder acceder realmente a esas oportunidades. Ujú. Muy bien. No sé si, bueno, al final la zona del lago de Garda sí que ha tenido un poco subida y bajada, ¿no? Hubo una época Correcto. esplendorosa, después aflojó y ya la verdad es que lleva bastantes años. Antes trabajaba mucho en Italia y hace 20, 15 años que volvía otra vez al auge y por al final es una zona, bueno, muy agradable. De hecho, yo he ido algunos veranos a hacer windsurf allí porque es un Exacto, mira, sitio pues que por la exacto, mañana hay viento y por la tarde también, o sea que es tal estupendo en cual. Pues verano. mira, justo en esa zona, en Campeón, es muy conocida porque se hace, tiene unos tipos de vientos que hace que todo el año tenga visitas, pues eso, de personas que hacen kitesurf, windsurf, o sea, que es un poco ahora Exacto. mismo el tipo de turismo principal que está yendo ahora. Claro, pero Ujú. ese turismo pasa el día y se vuelve, no compra allí una casa. Entonces, bueno, va a tener la combinación de las dos cosas, el ser una zona pues donde haya realmente que tú puedas ir a hacer turismo, que te puedas quedar a dormir en un buen hotel, que puedas comer en un buen restaurante y si eres propietario, pues, oye, que puedas llegar con tu barco, dejarlo en la puerta de tu casa y al final, bueno, que la zona en sí crezca sin quitar esa parte que tiene ahora, que es, oye, tú puedes ir a pasar el día, ¿sabes? A hacer windsurf, incluso, bueno, se va a hacer campings en la zona, o sea, se va a desarrollar mucho Ujú. más el número de plazas de alojamiento, porque ahora es muy limitado y claro, no tiene sentido convertir una zona en un activo más turístico si no puedes dar cabida a ese número de personas Claro, que van a ir a visitarlo. Les tienes que dar de comer, les tienes que dar de dormir, les tienes que dar actividades de ocio. Entonces, bueno, eso es el exacto, conjunto exacto. que le da sentido a cada una de las operaciones que vamos a hacer allí. Ujú. Porque ya te digo que esta es la segunda que lanzamos en la zona, pero la previsión es que el año que viene sigamos lanzando proyectos en esa zona, precisamente pues, para aprovecharnos de todo este recorrido que va a dar cada una de las oportunidades, porque van a permitir que cada una ayude a esa revalorización. Muy bien, porque, bueno, creo que si he leído bien, ¿no? La documentación que veía en internet es un antiguo club de vela, ¿no? Que lo queréis transformar y ¿en qué en qué lo vais a transformar? ¿Cuál es la idea final de convertir este club de vela en algo, un activo prime, ¿no? De Sí, inmobiliario. esto, ya te digo, ha estado durante muchos años siendo un club de vela que está, o sea, en primera línea del lago, ¿vale? Ahora mismo está abandonado y es un edificio de 3 plantas. Entonces, lo que vamos a hacer ahí son 8 viviendas de lujo. Las de la planta baja van a tener su jardín privado, todas van a tener 2 plazas de parking. Enfrente tienen ese punto de amarre que va a estar justo el puerto deportivo. Entonces, al final, bueno, lo que se busca es hacer una vivienda que seguramente sea segunda residencia, pues para este perfil de comprador y al final, bueno, oye, que pueda llegar ahí alguien a lo mejor comprar una de las viviendas para poner en alquiler, es lo que decías antes, es raro que le salgan los números. Entonces aquí Ujú. no nos hacemos a la idea de decir, esto seguro que ¿sabes? Va a ser para que alguien lo compre y haga alquiler turístico.
Entonces, tenemos muy claro el tipo de comprador y hemos hecho ya esa verificación de, oye, ¿hay demanda realmente de ese tipo de comprador que está buscando propiedades en la zona con esas características? Sabemos que sí, y sabemos que si ponemos eso en el mercado, pues vamos a tener la capacidad de venderlo a ese precio, que es un precio alto. Y claro, si lo comparas, por ejemplo, con las operaciones que hacemos en España, pues claro, no tiene nada que ver. Pero claro, no tiene nada que ver porque el comprador no tiene nada que ver. Entonces también nos gusta diversificar, no solo geográficamente, sino también a nivel de ese comprador de las viviendas. ¿Vale? En España, por ejemplo, estamos desarrollando, en el caso de Molina de Segura, pues un edificio de 200 viviendas que se quedó pillado por la crisis, fue vandalizado. Claro, ahí están saliendo las viviendas a 100.000, ciento y pico mil euros. El precio de un metro cuadrado no tiene nada que ver. Pero claro, no tendría sentido en esa zona, ¿no?, pues poner un activo de lujo pues para que pueda comprar a alguien algo a 1 millón de euros. Entonces hay que saber ahí encontrar muy bien la Exacto. combinación del activo y la zona. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué previsiones tenéis en cuanto a plazos, rentabilidad? Pues mira, este proyecto es justamente el que hemos estado poniendo un poco de ejemplo. La financiación va a empezar la semana que viene, el lunes 24, ¿vale? Ujú, Es un proyecto de 7 millones de euros, ¿vale? Redondeando a nivel de financiación, y la rentabilidad es un 20% en 18 meses. Es decir, anualizado es un 13,33%, que ujú, es un punto coma 3 más alto de lo que solemos lanzar normalmente, porque veníamos de lanzar siempre proyectos que de base daban un 12% de rentabilidad anualizada y luego ya dependía de la duración. Había algunos de 9% en 9 meses, 15% en 15 meses, ¿vale? En este ujú. caso, como es un proyecto un poquitín más largo, que son 18 meses, pues hemos subido esa rentabilidad, hemos dado 2 puntitos más, ¿vale? Entonces, eso es un 20% en 18 meses, que bueno, creemos que va a gustar mucho. Muy bien. ¿Y cómo funcionan los procesos de inversión en Hausera? O sea, el lunes lanzáis y hay que apuntarse antes y hay un evento en el concreto y es ese día. ¿Cómo funciona Sí, el lo que hacemos es que proceso? abrimos una preventa, es en la cual los inversores pueden reservar tickets con antelación, que eso es lo que Ujú, ocurrirá el próximo lunes a las 9 de la mañana. Entonces, a vale. partir de ahí se entra en la web y básicamente pues tú tienes que indicar qué inversión te gustaría hacer. Pues yo quiero reservar 1.000 euros, 5.000, yo 20.000, hasta que se completa esa financiación, ¿vale? Y por tanto, si no has llegado a tiempo, ¿vale?, y no has conseguido estar dentro, digamos, de esa reserva, pues pasarías a una lista de espera. Porque esa reserva, por así decirlo, no es vinculante. Es decir, Ujú, no tienes que pagarla al momento. Tienes una semana para hacer los trámites para, en caso de que no lo hayas hecho antes, pues darte de alta en Portfolio, que es esta bolsa donde vas a poder comprarlo, y una semana después, ¿vale?, ya es cuando tendrás que ejecutar esa compra. Con lo cual le enviaremos a la gente que tenga una reserva una orden de venta que tendrán que aceptar para formalizar la compra. Si alguien no lo hace y se quedan tickets disponibles, ahí es cuando ya la gente que no tenía reserva o se haya quedado en lista de espera puede acceder a comprarlos a mercado, ¿vale? ujú. Con lo cual, bueno, si alguien está interesado en este proyecto, yo le aconsejo que el mismo lunes 24 por la mañana entre y haga la reserva, Muy porque bien. por suerte hemos tenido una alta demanda, incluso más de la que nos hubiera gustado, porque el último proyecto duró prácticamente 2 minutos la financiación y bueno, fue un poco incómodo porque al final mucha gente que quiso invertir se quedó fuera y tuvimos que hacer ahí ciertos ajustes. Bueno, le pedimos a algunos inversores que redujeran su inversión o la pasaran a la siguiente para poder conseguir tickets extra y dar acceso a inversores que estaban en lista de espera. Al final, pues, no nos gusta que alguien que quiera invertir no pueda hacerlo. Entonces, bueno, cuanto antes puedan estar el lunes a las 9 de la mañana, más posibilidades tendrán de poder acceder. Perfecto, perfecto. Pues entonces, bueno, después dejaremos un enlace en la descripción del vídeo para todos los que quieran entrar en esa lista, ¿no? Y participar en el proyecto. Bueno, Fernando, no sé, ya llevamos casi 1 hora y cuarto Así hablando, es. exprimiéndote de todos los detalles. Y es que me Así pongo a que hablar, eso me gusta mucho hablar. no, no, bueno, No puedo muchas gracias evitarlo. porque al final hemos respondido preguntas algunas incómodas, ¿no? Y de cómo funcionan las cosas. Y así que te agradezco la transparencia y el tiempo dedicado. Así que muchísimas gracias. Y como digo, pues dejaremos el enlace en la descripción del vídeo para que podáis pues, participar, ¿no?, en este proyecto si lo veis conveniente. Y una vez más, Fernando, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Sergi, y bueno, que sigas divulgando como lo haces, que de verdad, o sea, yo que soy consumidor de tu canal, me gusta mucho y creo que haces una gran labor. O sea que bueno, te animo a que sigas así. Bueno, al final yo creo que es bueno para todos los que estamos en este sector de las inversiones, que haya perfiles como tú que al final pues, ayuden a entender las cosas, que den visibilidad. O sea que nada, muchísimas gracias y un placer haber estado aquí. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Si algo me llevo de la conversación con Fernando es que invertir en el mercado inmobiliario, pues el riesgo real no es ni los precios elevados, ni la falta de oferta, ni siquiera la regulación. La mayor amenaza es invertir con prisas. Porque sea en ladrillo, sea en cualquier otro activo, no va de adivinar el futuro, sino de controlar los riesgos que dependen de ti y de aceptar los que no. Así que si estás pensando en invertir, recuerda siempre esto, no busques certezas, busca márgenes y no busques atajos, busca métodos. Bueno, en la descripción del vídeo te dejo el enlace al proyecto del que hablaba Fernando, Lago de Garda 3, por si te interesa pues, formar parte del grupo de inversor. Recuerda que se abrirá el día 24 de noviembre y en general pues suelen llenar plazas en menos de 24 horas. Bueno, por otra parte, hay otro tipo de inversión que quizás te interese más y es invertir tú directamente en ese parque de viviendas y tener tus propias viviendas o inmuebles que luego pones a explotar. Bueno, pues tuve una charla ya hace tiempo con un inversor que sé que realmente tiene pues un montón de parque inmobiliario y que lo gestiona como particular y sé que los tiene y que no es un gurú de estos de internet y tuve una charla muy profunda sobre cómo funciona y todos los riesgos y todo lo que comporta gestionar un parque de inmuebles. No te lo pierdas porque es una de las mejores charlas que he visto sobre inmuebles. Recuerda, like, comentario, suscripción, inscríbete en mi newsletter gratuita y, por supuesto, comparte el vídeo. Hasta el próximo vídeo.